Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de One to One, uno a uno, este espacio que hemos desarrollado dentro de Century 21 con el objetivo de compartir información con todo el mercado, de compartir reflexiones, estadísticas, datos, información en general para la toma de decisiones para que aquellos clientes que están buscando comprar o vender una propiedad o inclusive clientes desarrolladores que están preparando, planificando sus proyectos a futuro, puedan acceder a información relevante que les permita eh, de elaborar o contribuir al diseño de sus proyectos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es la conjunción entre el desarrollo y el diseño urbano y el desarrollo y diseño inmobiliario, cómo estos dos mundos se complementan y cómo en esta complementariedad podemos generar valor y construir valor para el desarrollo del sector inmobiliario en nuestro país. Para eso nos acompaña el día de hoy el arquitecto Juanca Cristaldo. Voy a presentarlo brevemente a Juanca. Él es director de investigación en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, donde además es coordinador y cofundador del CIDI, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. Adicionalmente, también Juanca es cofundador de Exponencial, la empresa de diseño, arquitectura y urbanismo, que lidera junto con su esposa, la arquitecta Lorena Silvero. Su formación académica se desarrolló en el Colegio Técnico Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Asunción, también la Universidad de Lanús, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Harvard Graduate School of Design, donde recibió el título de Máster en Diseño Urbano en el año 2013. Juanca ha sido galardonado por la beca Fulbright y la beca de la Fundación Carolina, entre otras distinciones en su campo. Así que, Juanca, verdaderamente un honor poder estar aquí contigo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A vos, David, y a Centro 21 por recibirme. Muchas gracias. Bueno, Juanca, hoy tenemos varios temas que queremos compartir contigo, ¿verdad? En base a tu amplia experiencia y conocimiento justamente en varios temas de urbanismo y toda la investigación que has realizado específicamente en proyectos de nuestro país, ¿verdad? Y uno de esos proyectos, y creo yo uno de los más emblemáticos, fue el proyecto del plan del desarrollo del Centro Histórico de Asunción, ¿verdad? Recordemos que en el año 2014-2015 se realizó un concurso internacional para el diseño de un plan de desarrollo del Centro Histórico de Asunción, el Plan CHA, conocido por el Plan CHA, en donde Juan Cabo fuiste socio local de Ecosistema Urbano, que fue la empresa que ganó este concurso. Y bueno, ustedes trabajaron en todo un proyecto y entregaron ese proyecto, entiendo yo, a los organizadores, al gobierno, ¿verdad? Que en ese momento estaba a Correcto. cargo de ese proyecto. Entonces queríamos arrancar pidiéndote que nos cuentes un poco cuáles fueron los elementos principales que ustedes consideraron en la propuesta y también cómo fue evolucionando ese proyecto, si hay algo de las propuestas que ustedes hicieron que hoy se implementaron o que están en previsto implementarse. ¿Cuál fue, digamos, el recorrido que desarrolló ese proyecto desde ese año hasta hoy? Buenísimo. Yo creo que para recuperar un poco el arco completo del proceso, ¿verdad? Yo creo que un punto de partida adecuado es el 2011, los festejos del Bicentenario eh, de la República, y donde empiezan a haber obras públicas en el área central de Asunción, en el área histórica, digamos, eh, la Costanera, digamos, el parque atrás del Palacio de López, ¿verdad? El Parque Bicentenario. Empiezan a haber una serie de obras públicas, por un lado, ¿verdad? Que traen otra vez inversión al área central, que era un área que estaba bastante deprimida hace bastantes años. Y yo creo que tan importante cuanto esas obras, empieza a haber un proceso de reactivación cultural. Yo no sé si recordarás los festejos, ¿verdad? Que fueron fue una ocasión bastante linda, digamos. Bueno, pasaron cosas, digamos, positivas y poco usuales en nuestro medio, digamos, en el sentido que había mucho arte, mucha cultura en la calle,
Mucho patriotismo también, creo yo, Juanca, en ese momento, como que volvimos a sentir gran parte de ese patriotismo. Sin duda, y gente caminando, específicamente hablando de la vivencia del espacio público, ¿verdad? Gente caminando por la calle, familia, hasta tarde de noche, en festejos que curiosamente, digamos, no sé, casi no había venta de alcohol, digamos, o sea, era una cuestión así bastante extraña, ¿verdad? La gente dejó el auto lejos, caminó varias cuadras. Son unas situaciones muy, muy interesantes y muy positivas, digamos, que normalmente nosotros diríamos que en nuestro contexto no ocurrirían, digamos, ¿verdad? Eh, yo creo que empieza un poco a partir de ese momento un interés cultural, social de recuperar el centro histórico. Esto empieza a captar la atención de autoridades, por un lado, era como en ese momento la ministra Mabel Causarano, que junto con otras personas, otros profesionales, empiezan a hacer la organización de este concurso con el Colegio de Arquitectos del Paraguay y llevan adelante este concurso internacional y resultan elegidos los arquitectos de ecosistema urbano, ¿verdad? José Luis Vallejo y Belinda Tato, ¿verdad? Que son profesionales súper importantes, son profesores en Harvard, entonces, digamos, gente de mucha trayectoria y ganan ellos y después me asocio yo a ellos para la fase del desarrollo, digamos. Yo creo que hay varios puntos que son importantes de las ideas, digamos, de los principios que establece el plancha. Yo creo que una de las nociones, dos nociones muy interesantes que quiero destacar al principio, después quedo a disposición para ir profundizando juntos en lo que les interese más, ¿verdad? Pero yo creo que hay dos conceptos que son muy importantes. El primero es que el plancha planteaba no, digamos, una visión final de la ciudad, sino un conjunto de 10 estrategias, digamos, ¿verdad? Entonces esas estrategias podían ser implementadas en función de, digamos, cuál fuese la coyuntura más favorable, digamos, ¿verdad? O sea, el plan se podía implementar por etapas y aún seguir siendo coherente, digamos. Eso me parece que es muy importante, le da una cierta flexibilidad. Una variable que es muy importante es que el plan proponía no solo las estrategias, sino proponía la creación de una institución, de un espacio de gestión llamado SULAB, Asociación Laboratorio Urbano. Que el trabajo de SULAB sería justamente articular un poco los esfuerzos entre el gobierno central el gobierno municipal y los actores de la sociedad civil, ¿verdad? Y era un espacio, digamos, por un lado de participación, por otro lado de investigación y por otro lado de gestión simultáneamente. Digamos, yo creo que esos dos principios son muy poderosos, ¿verdad? Para citar un par de las estrategias que se mencionaban, ¿verdad? Una de las ideas que tenía el plan era un llamado una vez, ¿verdad? Entonces, a partir de esa noción se hablaba de la idea de hacer en lugares donde había edificios vacíos o terrenos, digamos, con construcciones demolidas o terrenos o edificios a medio construir o ociosos, introducir edificios de uso múltiple, digamos. ¿Por qué de uso múltiple? Porque son edificios que promueven la vida 24 horas, digamos. ¿Qué vendría a ser un edificio de uso múltiple? Un edificio que combine, por ejemplo, residencia con comercio, con trabajo, digamos, ¿verdad? Entonces, y eso, digamos, tiene la virtud versus un edificio que es puramente, digamos, de oficina o que es puramente residencial, que fomenta que haya gente en la calle y en los diversos niveles del edificio a lo largo del día, ¿verdad? Y eso a su vez tiene un efecto indirecto de que no resuelve los problemas de seguridad, pero contribuye a dar más seguridad porque hay más presencia de público a lo largo del día, etcétera, ¿verdad? Que es un principio que en algún momento una gran urbanista llamada Jane Jacobs hablaba digamos, los ojos en la calle, ¿verdad? O sea, la idea de que en la calle donde hay gente uno está más seguro, digamos, que donde es vacío o desierto. ¿Verdad? Y después habían unos conceptos muy interesantes de unos corredores urbanos que eran llamados corredores verdes o corredores ecológicos o los corredores cívicos. Y esos corredores eran, por ejemplo, agarrar calles determinadas del centro histórico y hacerlas de lo que se denomina tránsito pacificado,
que significa que no es que está necesariamente prohibido el tránsito de vehículos, pero los vehículos transitan más despacio, a veces en un solo carril, se elimina el estacionamiento de calle, por ejemplo, se añade bicisendas, parklets, etcétera. ¿Verdad? Que también un poco yo creo que el concepto de los corredores, ¿verdad? Era un poco la idea de que son intervenciones relativamente fáciles de hacer, ¿verdad? De relativamente bajo costo, digamos, y que dan una sensación de poner en movimiento ya el área central con relativamente baja capacidad de inversión, digamos. Y bueno, yo creo que eso da un poco una imagen general del tipo de propuestas que planteaba el plan, la estructura gestiva, la plataforma de participación online que se creó, ¿verdad? Que es digamos, un poco una parte de la marca profesional de ecosistema que ellos siempre crean, una plataforma no solo de participación presencial, sino de participación online también. Y bueno, y eso, digamos, se hicieron una serie de trabajos, se desarrolló completamente el proyecto, se entregó, si no recuerdo mal, para los festejos patrios en el 2015, el 15 de mayo de 2015, se hizo una exposición inclusive importante en la Casa de la Independencia. Y casi un año después, digamos, la Secretaría Nacional de Cultura con apoyo de Itaipú nos volvió a contratar a un equipo de profesionales locales para tratar de impulsar la formación de este espacio llamado SULAB. Dentro de ese año de trabajo nosotros empezamos a ver qué proyectos podríamos hacer en una primera etapa, por ejemplo, justamente, y vimos proyectos gestivos y proyectos de obra física, digamos. Por citar concretamente 3 proyectos que nosotros propusimos y desarrollamos en ese año de trabajo posterior al desarrollo ejecutivo, digamos, del plancha. Nosotros, dentro de la óptica esta de los catalizadores urbanos, presentamos un concepto denominado escuelas ciudadanas, ¿verdad? La idea un poco de escuelas ciudadanas era recuperar escuelas históricas del centro de Asunción, ¿verdad? Lo que antes se denominaba el Colegio Nacional de Niñas, ¿verdad? Asunción Escalada, o el Colegio de República de Brasil, o otros colegios importantes, ¿verdad? Que fueron instituciones de punta de lanza en su momento del sistema educativo paraguayo, ¿verdad? Y que tienen una característica, ¿verdad? Que tienen una infraestructura edilicia importante, tienen un valor histórico importante, y que en los fines de semana están cerrados, digamos, ¿verdad? O sea, tienen 2 características. Esos colegios y escuelas han sufrido a lo largo del tiempo una serie de intervenciones arquitectónicas poco felices, digamos, tinklados, cosas por el estilo, ¿verdad? Y tienen importantes espacios que están sin uso los fines de semana. Entonces, un poco la idea de Escuela Ciudadana, siguiendo ese principio de los catalizadores urbanos, era justamente recuperar la parte edilicia, ¿verdad? De estas escuelas y colegios públicos, y mejorar su capacidad de, no sé, dotarle de bibliotecas, salas de teatro, etcétera, etcétera. Y más que nada, en términos de activación, abrir esos espacios al uso público los fines de semana, en horario nocturno, etcétera, etcétera. Correcto. Otro concepto que desarrollamos en ese año posterior fue un parque inundable en la zona baja del Parque Caballero, ¿verdad? Es para vincular el Parque Caballero a la costanera y al río Paraguay, digamos. Eh, Inundable en el sentido de que parte del parque funcionaría en la cota que hoy está Chacarita Baja, digamos, a nivel de las canchas de Resistencia Oriental, etcétera. Y que es un espacio que podría ser espacio de parque, de recreación o de huerta urbana en época de aguas bajas, y un área inundable de humedales, que se yo, en época de aguas altas. Y hablando de una propuesta de gestión, una propuesta importante que nosotros hacíamos, porque era un inconveniente importante que detectábamos, y que en mi conocimiento por lo menos hasta ahora no cambió significativamente, era una ventanilla única de aprobación de proyectos en áreas, en edificios de valor patrimonial, para que justamente los desarrolladores inmobiliarios puedan simultáneamente obtener directrices y aprobación de la Secretaría Nacional de Cultura y la Municipalidad de Asunción, porque habíamos detectado que era normal, no sé si normal, era frecuente
que los desarrolladores metan un proceso en una de estas dos instituciones y las dos tienen, digamos, injerencia legal en bienes patrimoniales. Y era frecuente que el desarrollador obtenga aprobación en una y no en otra, digamos, ¿verdad? O sea, que había una desconexión bueno, que era perjudicial en muchos niveles, ¿verdad? Elevaba el nivel de riesgo de inversión, aumentaba la incertidumbre, extendía los plazos, ¿verdad? Y la extensión del plazo añade costo. Eh, y yo creo que, digamos, directamente establecía, y podemos hablar en más profundidad si queremos de esto, establecía indirectamente a veces estímulos perversos para que se maltraten, se demuelan o no se intervenga en bienes patrimoniales, porque a veces el grado de dificultad de operar un bien patrimonial es tan grande, digamos, que constituye un factor de desestímulo, digamos, ¿verdad? Entonces, Juanca, de todo esto que, perdón, de todo esto que vos me estás mencionando, que me parecen todos puntos súper válidos y súper interesantes que son más que necesarios, ¿verdad? Qué sabes Juanca, de las propuestas que hicieron se han implementado, ¿verdad? Y las que no, ¿qué tipo de trabas, desde tu perspectiva, se deben levantar para que podamos, digamos, capitalizar toda esa inversión tremenda que se hizo en esta competencia, en lo que se invirtió en el proyecto, ¿verdad? Y en toda la información que ustedes relevaron? súper. Mira, lastimosamente se ha hecho muy poco, se ha implementado poco y nada, digamos, ¿verdad? Eh, y lo que se ha llegado a implementar está tan desdibujado que casi ni se reconoce la relación con la idea original, ¿verdad? Por ejemplo, recordará a la gente, digamos, la bicisenda de la calle Yegros, digamos, bueno, ese era uno de los corredores que estaba en el proyecto del plancha, ¿verdad? Y yo te voy a compartir, como te decía, el link a los materiales para que la gente descargue y pueda mirar y qué sé yo. Digamos, obviamente no era lo que se proponía, digamos, la calle es esa, digamos, la materialidad ejecutada no es la que se proponía en el proyecto, en el plan, y poco más que eso, sinceramente, ¿verdad? Yo creo que hubo ahí muchos obstáculos, muchas injerencias, hubo divergencias, creo que a nivel de gestión, y hubo, creo que, divergencias a nivel de, digamos, de, no sé, de la primacía de cuál proyecto se tenía que implementar, ¿verdad? Entonces, básicamente ese proyecto, hasta este momento, que puedo pecar de ignorancia, puede ser que haya cambiado algún detalle, pero en mi entendimiento ni siquiera fue ni aceptado ni rechazado por la municipalidad, digamos. Literalmente fue recibido digamos, o sea, ignorado fundamentalmente, ¿verdad? Qué Cuestión. triste escuchar eso, Juan Caché. Una inversión tremenda y que directamente la municipalidad no tome en cuenta todo ese trabajo y bueno, es un mensaje también, un pedido a las autoridades. Obviamente nuestra municipalidad de Asunción lastimosamente pasó por unos traumas importantes, pero yo creo que ahora la gestión actual tiene ahí una herramienta importantísima y súper valiosa para poder implementar. Yo creo que sí. Y yo, digamos, con el beneficio de un par de años de distancia, ¿verdad? Digamos, porque como te imaginarás, a nivel nacional es una frustración muy grande, digamos, a partir de un proceso así, después que básicamente no se llega a implementar, ¿verdad? Pero bueno, a veces los proyectos urbanos tienen una escala de tiempo larga. Yo creo que más allá del caso particular, el aporte a la discusión urbana contemporánea en Paraguay que tiene el Plancha es que tenemos que volver nuestra mirada hacia las áreas urbanas centrales consolidadas que ya tienen equipamiento de infraestructura y tratar de recuperar ese equipamiento de infraestructura en beneficio de toda la sociedad, desde, digamos, la gente que necesita vivienda de interés social a la gente que necesita espacio de oficina y de trabajo, la actividad comercial y los desarrolladores inmobiliarios en esa discusión, ¿verdad? Juanca, y desde la perspectiva de esto que mencionas, porque este es un debate permanente que existe entre los Sí. desarrolladores mismos, ¿verdad? Hoy como que la fuerza del mercado en términos de transacciones inmobiliarias y de proyectos inmobiliarios se va dando como una expansión horizontal, ¿verdad?
La gente Sí, va desarrollando barrios cerrados hacia Gran Asunción, se van haciendo proyectos inmobiliarios en distritos ya más hacia las afueras del centro histórico, ¿verdad? Y existe toda ujú, una discusión y un debate de algunos desarrolladores puntuales de querer, digamos, repoblar el centro histórico, de empezar a generar más proyectos ahí, de aumentar la cantidad de habitantes que tiene Asunción, porque hoy tenemos más de 1.500.000 más personas, 1.500.000 personas que vienen, ingresan a trabajar, usan los servicios, pero después salen a dormir a sus casas fuera de Gran Asunción y pagan sus impuestos en Gran Asunción cuando ellos utilizan los servicios principalmente de Asunción, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe pasar, Juanca, para que los desarrolladores, los inversionistas empiecen a mirar en el centro, a invertir en el centro histórico, para que se dé esto que vos decís, que es de volver a repoblar los centros urbanos? ya, yo creo que tienen que pasar varias cosas. Algunas están más en el área de influencia de los desarrolladores, algunas están más en el área de influencia de la gestión pública, ¿verdad? Y eso significa que algunas de estas cosas tenemos que discutir como ciudadanos, o sea, tenemos que meter proyectos de ordenanza, tenemos que interesarnos por lo que pasa en la honorable junta, ¿verdad? Y otras cosas yo creo que son factibles de ya de acción directa por algún inversor o grupo de inversores, ¿verdad? Voy a tratar de distinguir los dos y voy a tratar de responder tu pregunta de por qué también hay esta fuerza centrífuga, digamos, ¿verdad? ¿Por qué hay esta tendencia a la inversión en baja densidad? Eh, digamos, yo creo que voy a dar un poco una vuelta, me van a perdonar, pero yo creo que la explicación de la fuerza centrífuga, digamos, esta de por qué nos vamos hacia afuera, por qué estamos vaciando el centro, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se llama digamos, con las cosas que el marco legal vigente beneficia o le incentiva a la gente, digamos. En otras palabras, es muy fácil hoy en día parcelar suelo, es muy fácil y muy lucrativo parcelar suelo, ¿verdad? Y generar nuevas expansiones en baja densidad, ¿verdad? A veces casi sin dotación de infraestructura, dejando a los municipios hacerse cargo del pasivo de construir la infraestructura posterior, ¿verdad? Y eso, digamos, es un negocio que es muy bueno desde el punto de vista del inversor individual, digamos. Es de baja complejidad, alta rentabilidad, digamos, y bueno, es difícil competir con eso, digamos. O sea que primero hay dentro de las reglas del mercado, digamos, o sea, del marco legal que, digamos, de alguna forma baliza o marca la actuación en el mercado, ¿verdad? Hay un incentivo fuerte a ser loteador en vez de desarrollador. Yo creo que eso es una cuestión que hay que comprender, digamos. Y eso es un marco nacional, digamos, no es solamente Asunción. Todas las áreas metropolitanas de Paraguay tienen más o menos la misma dinámica que yo estoy describiendo, digamos. Es muy fácil incorporar suelo periurbano, lotear y vender hectáreas de metro cuadrado, digamos, ¿verdad? Y eso retira estímulo de enfrentar estos procesos que son gestivamente, administrativamente más complejos de inversión en áreas centrales, ¿sí? Digamos, yo creo que eso hay que comprenderlo. Entonces, esa discusión yo creo que está más en la esfera de la discusión de la gestión pública y es lo que tendríamos que hacer todos como ciudadanos, digamos, ¿verdad? Porque lo que hay que comprender, ¿verdad? Es que aunque eso es bueno como transacción individual, digamos, como colectivo es malo, digamos, ¿verdad? Como colectivo es malo en el sentido de que lo que estamos haciendo es una ciudad muy extensa, sin infraestructura, y que cuesta una fortuna dotar la infraestructura después, ¿verdad? Y cuanto más baja es la densidad que tiene un área, es más oneroso dotarle de infraestructura porque hay menos pagantes que amorticen el costo, ¿sí? Entonces, digamos, por decir, en general, el parámetro de quien, no sé, en Estados Unidos vive en el suburb en baja densidad es porque tiene más plata, no porque tiene menos plata, tiene más plata. Entonces, tipo, se la banca, digamos, puede pagar los costos asociados con extender infraestructura que es para él y para 5 familias, digamos, ¿verdad? Y acá lo que Bueno, estamos haciendo... en ese sentido se podría deducir por lo que vos decís, entonces que una forma de generar estos incentivos es que el impuesto inmobiliario
de una zona altamente urbanizada pueda ser menor al de una zona que está con baja densidad. ¿Tiene sentido esto? Es posible, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar a pensar en otras medidas. Está dentro del alcance legal de lo que los municipios pueden hacer en su plan de ordenamiento urbano territorial, establecer lo que son áreas urbanas, áreas de expansión urbana y áreas rurales o áreas de no expansión, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que empezar a no poder lotear todo lo que sea que queramos. Y creo que tenemos que empezar a establecer parámetros más altos de cuáles son los niveles de infraestructura mínimos para poder vender un lote. Digamos, tenemos que pedir que el lote ya venga con la cloaca, ya venga con el agua, ya venga con el empedrado, ya venga con una serie de cosas. Y eso va a producir una serie de dinámicas que hoy no se dan, que son dinámicas económicas. Es decir, al momento en que cada lote individual tiene que ser vendido con ciertos estándares de infraestructura, esos lotes van a ser más caros. Y en consecuencia, van a hacer que tenga más sentido económico que los desarrolladores o pequeños desarrolladores o pequeños propietarios se empiecen a agrupar para tener densidades mayores, para poder amortizar el costo del lote entre dos o tres personas. O sea, digamos Ah, el fenómeno duplex o pequeños edificios o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso es el camino que tenemos que empezar a seguir como sociedad para no hacer lo que está pasando, por ejemplo, en mi ciudad, Fernando de la Mora, hace 5 años, que yo siempre digo el chiste que Fernando de la Mora parece una especie de encuentro entre Godzilla y un Power Ranger, porque tipo, ahora mismo, por cuarta vez, ¿verdad? Están instalando redes de cloaca, destrozando asfalto, destrozando empedrado, destrozando lo que el Metrobús destrozó antes, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que la gente no entiende es que el costo agregado de producir ciudad de la manera que estamos haciendo nosotros, que es poner 4 estacas en la esquina y vender el lote sin nada, significa que vamos a tener que construir todo lo que posibilita la vida en la ciudad después de estar ahí. Y eso no es más barato, es muy caro, digamos. Eso puede ser más barato a corto plazo, pero, digamos, como costo acumulado total es mucho más alto y mucho menos ah. eficiente, Pero ¿verdad? ahí no queda otra, Juanca, que realmente trabajar en conjunto, porque, digamos, me viene a la cabeza justamente el debate de la zona de World Trade Center y le habían hecho esta misma pregunta a los directivos del Grupo Capital y cuando ellos decidieron invertir antes de tener toda esa infraestructura desarrollada en la zona, ¿verdad? Sí, Y me recuerdo muy bien lo que decían es que si ellos decían que si iban a esperar a que el gobierno genere la infraestructura, digamos, no iban a estar generando todo lo que hoy generaron. Y vos mirás hacia atrás y el valor que generaron con esos proyectos fue tremendo, ¿verdad? Y si tenés que esperar a que el gobierno avance primero con toda la infraestructura para que después vos puedas generar los desarrollos inmobiliarios, digamos, va a pasar un tiempo. ¿Cómo se resuelve ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo hacen en otros países, Juan? yo creo que justamente un poco lo que estoy señalando, ¿verdad? Eh, y estoy de acuerdo. Yo creo que lo que estoy señalando, en general, en otros contextos, cuando uno pone suelo urbano en venta, está obligado como desarrollador, como loteador, digamos, ¿verdad? A vender ese suelo urbano con un nivel mínimo de infraestructura. Digamos, eso es parte del desarrollo del loteamiento. Digamos, uno puede vender el lote con 4 estacas en la esquina y punto. Entonces ya tenés que vender con las redes y tal y cual. Y eso es lo que, y a partir de ahí se produce todo el raciocinio que acabo de decir, ¿verdad? O sea que eso hace que los valores de suelo son más altos porque necesariamente tienen que embutir los costos de infraestructura. Y ese hecho de que los valores de suelo sean más altos induce a que la tipología sea de densidad mayor, porque hay que sacarle mayor partido a un suelo que es más costoso porque ya tiene la infraestructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa en Paraguay? Lotamiento permite vender lotamientos sin infraestructura y establece restricciones muy laxas. O sea, digamos, queda bajo la responsabilidad de la municipalidad determinar qué es loteable o no, digamos, ¿verdad? Dentro de su propio code, de su plan de ordenamiento urbano territorial. Entonces, dependiendo de la calidad de gestión, de la calidad del gobierno municipal, digamos, esas directrices son nulas. Básicamente, en la práctica se puede lotear cualquier cosa, ¿verdad? Y se pueden brindar lotes sin infraestructura. Entonces, insisto, eso le pasa, produce una serie de estímulos económicos por los cuales digamos, como que el sistema está mucho más alineado como financiamiento, como gestión. Digamos, uno para comprarse un lote, ¿verdad? El famoso lote con posesión inmediata, uno paga 3 cuotas y tiene la posesión y no sé qué. Hay toda una serie de mecanismos legales, organizacionales, administrativos. El sistema entiende eso, digamos.
y facilita ese tipo de transacción, digamos. Mientras tanto, la inversión de un desarrollador, yo ni siquiera digo, yo siempre hago esta resalva, ni siquiera digo en el centro histórico en sí mismo, digo por ejemplo en Sajonia o en Barrio Obrero, ¿verdad? Que son lugares que tienen excelente infraestructura urbana, ¿verdad? Tienen, no sé, bulevares, qué sé yo. O sea, tienen espacios públicos de un gran potencial, digamos, que con poca inversión podrían ser espacios de mucha calidad. Entonces, digamos, claro, es mucho más difícil atraerle a un inversor cuando el otro negocio es tan bueno y tan fácil, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la discusión que tiene que darse un poco en la esfera de la formulación de políticas públicas, digamos, ¿verdad? Y yo creo que el concepto clave acá es la ciudad que se construye por parte sale mucho más cara, digamos, al final, ¿verdad? O sea, digamos, la misma lógica que tiene para una casa individual, ¿verdad? Que bueno, sí, es más costoso tener un proyecto, es más costoso hacer ordenadamente las cosas, es más costoso digamos, no en el acumulado total, pero requiere más recursos de corto plazo desarrollar un proyecto individual correctamente, pagando profesionales, no sé qué, tal y cual y cual y cual. Pero el partido económico total, el beneficio total que uno le saca a esa operación financiera, a esa gestión de proyectos, es más alto, es mejor si uno hace esa inversión de proyecto inicial que si no hace, que si, digamos, va añadiendo piecitas y rompiendo para hacer y rompiendo para hacer. Y nosotros estamos haciendo ciudad de esta manera, estamos haciendo ciudad como una acumulación de fragmentos que no están conectados, que no tienen infraestructura. Y eso, Y bueno, eso se ve muy claramente cuando vos mirás, recorres Mariscal López y bueno, sabemos que Asunción tiene todo un plan y después te voy a pedir tu opinión también sobre el plan de urbanismo que tiene Asunción, pero después vas a otras ciudades y es como que te das cuenta que se está creciendo orgánicamente, digamos, sin ninguna planificación, ¿verdad? No sé cómo lo ves vos en términos de Gran Asunción, también si compartís un poco esto. no, como digo, yo quiero resaltar nomás las externalidades finales de una dinámica como esa, ¿verdad? Entonces, el lago de Pacaraí verde, ¿verdad? Con la destrucción del valor turístico, de emprendimientos importantes, hoteleros que se hicieron, no solamente son residencias de verano, digamos. Hay inversiones importantes hoteleras que se hicieron en el lago, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y de dónde sale, digamos, la degradación ambiental que compromete la calidad del lago y su balneabilidad y su papel de ciudad veraniega, digamos, de la capital? Obviamente no empiezan a empacar ahí, ¿verdad? Ese es un problema que empieza en toda la cuenca del Salado, Yucurí, la cuenca del arroyo San Lorenzo, ¿verdad? Entonces son problemas metropolitanos, ¿verdad? En los que hay extensas urbanizaciones de baja densidad sin ninguna infraestructura que van tirando, y el acumulado final es ese, produce destrucción de valor, produce destrucción de inversiones, produce deterioro en la calidad de vida, porque, digamos, las familias de clase media y clase media baja no se pueden ir todos los fines de semana a Encarnación, digamos, ¿verdad? El balneario natural del área metropolitana sería el lago, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de efectos negativos acumulados de ese modelo. Podemos hablar de otros, movilidad, podemos hablar de una serie de problemas. Eso. Juanca, lo interesante, digamos, que voy entendiendo de tu planteamiento y todo lo que venimos hasta ahora es entender la perspectiva del desarrollador inmobiliario, del inversor, la importancia de trabajar más de cerca con el gobierno de la ciudad, en el sentido de diseñar de forma conjunta el tipo de ciudad y los desarrollos que queremos, porque eso va a asegurar que también el valor de su inversión vaya aumentando con el tiempo, porque bien como vos lo mencionás, el hecho de que yo invierta dejando de lado una planificación urbana, pone en un riesgo de mediano y de largo plazo la sostenibilidad o el valor o la plusvalía que puede tener mi proyecto por cuestiones externas que están relacionadas a la falta de una planificación, ¿verdad? Juanca, si volvemos a Asunción, gustaría saber también tu opinión de este nuevo plan, del nuevo puente que va a unir Asunción con Chacoí. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno de avanzar hacia esta inversión? ¿Crees que fue correcta o crees que había necesidad de invertir primero en otros ámbitos, digamos? ¿Cuál es tu perspectiva de este camino que está tomando el gobierno hacia ahí?
Yo creo que definitivamente no es una prioridad que yo tomaría. Y si tomase esa prioridad, tomaría con una resalva importante, que es hacer algo que creo que es muy importante para el caso del puente Chacoí, pero también me parece que es muy importante para toda la discusión nacional, que es implementar mecanismos de captura de plusvalía, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de dar la respuesta en dos partes, ¿verdad? Primero, en términos de prioridades, ¿verdad? Eh, Estamos en una crisis económica importante, ¿verdad? Relacionada con la crisis del COVID, ¿verdad? O sea que hay un momento de recesión importante. Es importante que el gobierno, para mí, haga medidas anticíclicas, haga inversiones en obra pública. Es importante que haga eso. Yo no cuestiono, no discuto eso. Sin embargo, el sentido de prioridad me parece cuestionable, ¿verdad? Porque por un lado hay proyectos que cuentan con financiamiento, ¿verdad? Como el resentido y tan mal hablado proyecto de Metrobús, que está en litigio y toda una serie de problemas en el tramo, digamos, San Lorenzo, Fernando de la Mora hasta el Mercado 4, ¿verdad? Que era el tramo que tenía la empresa portuguesa esta, digamos, pero el tramo del centro de Asunción, que es el tramo que une la oficina del puerto al Mercado 4, digamos, sigue con contrato y sigue con financiamiento, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo creo que como necesidad de la ciudad y como posibilidad de inyectar capital y generar empleo en un momento de crisis, yo sin duda empezaría por un proyecto como ese, ¿verdad? Que ya está enfilado, ¿verdad? Y aparte es un proyecto que tiene sentido, porque no olvidemos que las oficinas de gobierno que se están construyendo en el puerto se construyeron con la presunción de que también en el complejo del puerto iba a estar la parada final del Metrobús y que el Metrobús iba a posibilitar que todos los funcionarios públicos de los diversos ministerios iban a acceder mayoritariamente utilizando un transporte público de calidad y no su coche propio, ¿verdad? O sea, construir la oficina de gobierno y concentrar el funcionario público en ese único lugar sin el transporte público es condenarle a todo un cuello de botella ahí, ¿verdad? Entonces, eso por hablar del sentido de prioridad, me permito dar un ejemplo, ¿verdad? Después quiero hablar de la cuestión de la captura de plusvalía, ¿verdad? Me permito dar un ejemplo más de una obra que yo creo que tiene, que también tendría efectos comparables, digamos, en cuanto a inyección de capital en un momento de crisis, una medida anticíclica. O sea, digamos, la misma cosa que uno podría afirmar de un puente como el puente Chaco y podría afirmar de este proyecto que yo voy a decir, y que para mí es mucho más necesario y curiosamente nadie habla, ¿verdad? Es la relocalización y recuperación del pasivo ambiental del vertedero de Cateura, ¿verdad? Yo creo que el vertedero de Cateura ya más que pasó de la hora de que movamos ese pasivo ambiental gigantesco que tenemos ahí. Necesitamos un vertedero o quizás varios para el área metropolitana. No vertederos, digamos, rellenos sanitarios debidamente implementados, ¿verdad? Con las medidas ambientales y de gestión de riesgo que corresponde. Y esa infraestructura, ese equipamiento que es el vertedero de Cateura, tiene un pasivo ambiental de tal magnitud que recuperar eso ecológicamente, paisajísticamente, va a requerir unos recursos súper importantes que podrían tener un efecto comparable en términos de, digamos, de movilizar obra pública, de inyectar plata en la sociedad y qué sé yo, para un fin que para mí es socialmente mucho más útil, ¿verdad? Que en este momento un segundo puente. Yo no discuto que un segundo puente sea importante, digo que yo no empezaría por ahí. Inclusive, pues yo insisto, si el vertedero de Cateura llega a tener un problema, ni siquiera gravísimo, un problema mediano, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a construir la contaminación de la cuenca del Plata entero, ¿verdad? En un conflicto que es hasta internacional, digamos, ¿verdad? Entonces, tipo, yo creo que tiene mucho más relevancia un proyecto como ese, ¿verdad? U otros, podríamos hablar de la recuperación de la cantera del Cerro Tacumbú, o podríamos hablar de la gente que tiene un poco presente el plano de Asunción, se acordará que en Barrio Obrero hay toda una serie de equipamientos militares, ¿verdad? El Comando de Ingeniería, está el penal de Tacumbú mismo, ¿verdad? Son toda una serie de equipamientos de gran porte que tienen posibilidad de planificadamente ser relocalizados, ¿verdad? A otros lugares, ¿verdad? Y liberar espacios para proyectos paisajísticos, urbanos, muy importantes en la ciudad. Todos esos proyectos tendrían para mí
precedencia y más valor y más lógica que el puente de Chacoí. Ahora bien, digamos, si consideramos hacer el puente de Chacoí, para mí es importante que hablemos de captura de plusvalía. Y captura de plusvalía es un concepto que parece medio difícil, pero en realidad es relativamente fácil, es un concepto desarrollado y aplicado en muchas ciudades del mundo, en muchas ciudades de América Latina. Y el principio de la idea de captura de plusvalía es que cuando hay una inversión pública importante, como la construcción de un puente, o puede ser la construcción del propio Metrobús, digamos, ¿verdad?, que genera, o sea, esa obra pública genera una mejora de las condiciones de habitabilidad o de conectividad de cierto territorio. Las propiedades que están inmobiliarias, que están adyacentes o cercanas a esa obra de infraestructura nueva, reciben un incremento de valor sin contraprestación del dueño, digamos, sin que el propietario haga nada, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, lo que pasa es que si uno, en ausencia de mecanismo de captura de plusvalía, lo que nosotros estamos haciendo es incurriendo en deuda para construir infraestructura pública que va a levantar el valor del suelo de propietario individual. Quiero aclarar, a mí no me ofende que suba el valor del suelo de propietarios individuales. Me parece que es una de las funciones de la obra pública, de tener proyectos de calidad y qué sé yo, es generar una mejor ciudad, y una mejor ciudad es una ciudad que vale más, digamos, ¿sí? Entonces, no es ese el conflicto. El conflicto es que en ausencia de mecanismos de captura de plusvalía que permitan recuperar por lo menos una parte de ese incremento de valor, la única fuente de financiamiento que siempre tendríamos para nuestro proyecto de infraestructura serían nuevos créditos o recursos genuinos sacados de otras prioridades, ¿sí? Juanca, ¿y Entonces, cómo se captura esa plusvalía? ¿Se establece a través del pago de una tasa, un impuesto por un cierto tiempo? ¿Cómo? hay una serie de mecanismos, hay tasas, se llaman tasas, contribución de mejora, incremento de la base fiscal, actualización del valor de base. O sea, hay una serie de instrumentos, ¿verdad?, que están tipificados, pero digamos, el concepto fundamental es obtener de vuelta para el gobierno una parte el valor del incremento de la tierra, que no tiene que ver con ningún esfuerzo del propietario que, digamos, le tocó en suerte estar cerca donde hay una inversión pública. Entiendo. Y en general, lo que se debería hacer, ¿verdad?, porque, digamos, yo creo que en Paraguay, entre tantas, nosotros en Paraguay somos muy binarios, David, digamos, somos muy Olimpia Cerro, Colorado Liberal, Blanco Negro, ¿verdad? Y eso empobrece un poco nuestra discusión y nos hace mucho mal a eso, ¿verdad? Entonces, digamos, hay en general una resistencia altísima a cualquier mención a incrementar impuestos, porque no, porque la corrupción, porque no sé qué tal y cual. Yo entiendo la desconfianza, pero me parece que tenemos que superar ese nivel de debate, ¿verdad? Entonces yo diría, sí acepto el incremento de contribuciones desde que me garanticen que se forme, no sé, una bolsa especial, una cuenta separada de los gastos corrientes que solo sirva para financiar nueva infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que en vez de decir no contribuyo porque me van a robar, deberíamos decir, espera, voy a contribuir, pero para contribuir vamos a discutir en qué y cómo, ¿verdad? Y me parece que eso destrabaría este binario tan pernicioso, porque ahora mismo, digamos, los privados decimos que desconfiamos del público y el público dice que no tiene plata para hacer y seguimos todo trabajo. Y es la discusión permanente, es la discusión del problema de los fondos de FONACIDE, que está siendo mal utilizado y ni siquiera declarado por varios municipios, que hay más que más inseguridad tenés vos como ciudadano, ¿verdad? También, y ahora el debate también de los fondos de FOGAPI, el Ministerio de Salud, o sea, es la discusión permanente, pero sí tenemos que seguir hacia esa discusión, hacia ese debate, si queremos seguir construyendo ciudad. Y yo creo que esos debates son, vamos, seamos realistas, son difíciles porque la construcción de ciudad y la construcción de sociedad enfrenta intereses que son antagónicos. Y yo creo que tenemos que, digamos, dejar de creer que vamos a estar 100% de acuerdo en algunos casos y ir construyendo lenta y arduamente estos puntos de consenso intermedio en los que, a partir que nos permitan destrabar esta situación. Correcto. Yo quiero rescatar ese concepto ahí que estabas hablando de FONACIDE, ¿verdad? Porque quiero contarte, es una de nuestras grandes preocupaciones también. En FONACIDE pasa una dinámica muy interesante. Hay dos narrativas que son dominantes en Paraguay cuando hablamos de nuestros problemas.
Nosotros decimos que Paraguay tiene problemas porque A, es un país pobre, no tiene plata, supuestamente, y B, porque es un país corrupto. Digamos. Esas son en el 95% de nuestras explicaciones de todo lo que sea, excepto el calor, creo que todo más o menos se explica por esa narrativa. Y para mí es muy importante poner de vuelta un punto intermedio ahí, parecido a esta cuestión de la captura de plusvalía y la formación de una bolsa especial, por ejemplo, ahora. Una cuenta especial para el manejo de esos fondos relacionados con la infraestructura. Vos sabés, David, hay un problema muy grave con la calidad de los proyectos de FONACIDE. Y hay un problema muy grave con la capacidad de los gobiernos municipales de ejecutar esos fondos, de desarrollar proyectos decentes, de contratar a profesionales, de hacer lo que se tiene que hacer, de ejecutar, de fiscalizar la ejecución de obra y tal y cual. Y ese problema de construcción de capacidades es un problema diferente de la alegada pobreza y es un problema diferente de la corrupción. Yo no estoy diciendo que no haya corrupción y no estoy diciendo que seamos más ricos que Noruega, digamos. No estoy diciendo que en algún nivel la escasez de recursos no es problema y no estoy diciendo que en algún nivel la corrupción no es problema. Pero yo creo que nosotros sistemáticamente no vemos el punto ciego que se relaciona con la necesidad de construir capacidades que hoy no tenemos, digamos. Y eso es un tipo de problema que es diferente de no tener plata o es un tipo de problema diferente que, digamos, la corrupción o lo que sea. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanca, y yo creo que va mucho también por la capacidad de gestión y también de la formación educativa que tienen los líderes de que están al frente hoy de los gobiernos y su equipo también, ¿verdad? La selección de su propio equipo. Y también de generar estos espacios, ¿verdad? Acercar un poco el lado urbanístico al lado inmobiliario, al lado financiero, al lado de gobierno, ¿verdad? La idea un poco de ir construyendo esos espacios. Juanca, tengo otro tema, no quiero dejar de tocar porque va pasando el tiempo, tampoco quiero alargar mucho esta charla para nuestros seguidores, que es el tema vinculado a lo que mencionaba de la generación de plusvalía, ¿verdad? Y te quiero preguntar un poco cuál es tu visión en relación específicamente al tema del catastro de base, por todo el trabajo que estás haciendo ahora de mapeo, si podés darnos un poco un panorama rápido, general del trabajo que están haciendo y qué impacto puede generar eso hoy en el sector inmobiliario. Buenísimo. Mira, yo creo que es una contribución específica en esta línea de construcción de capacidades que estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros, un poco haciendo de vuelta historia con eso un poquito, en el marco de un proyecto de investigación que estábamos llevando en la universidad que se llama Infraestructura y Transformaciones Territoriales en el Paraguay, que estudiaba, digamos, el efecto que tuvo Itaipú y Yacyretá en la transformación de esos territorios y también, digamos, las posibilidades de cambio de territorios que están en proceso hoy, como el Chaco Central. Nos topamos con un problema muy grande, que era la carencia de cartografía de base actualizada y qué sé yo. Y nosotros ya, digamos, después de una serie de procesos, empezamos a desarrollar la cartografía de base, primero para estas ciudades que nosotros estábamos estudiando, que son regiones, ¿verdad? En el lago de Yacyretá, por ejemplo, son 11 ciudades desde Encarnación, Posadas hasta Yola y Ituzaingó, es toda la región del lago, digamos. En la triple frontera son 1, 2, 3, 4, 6, ¿verdad? Porque son Hernandaria, Minga, Presidente Franco, Ciudad del Este, Foz, Puerto Iguazú. Y en el Chaco Central son 4, Filadelfia, Loma Plata, Noila y Mariscal. Entonces son varias ciudades, ¿verdad? Y tuvimos que hacer todo un trabajo de desarrollo metodológico, ¿verdad? Cómo producir esa cartografía, dónde buscar la información, etcétera, etcétera. El desarrollo de ese método formó otro proyecto que se llama MapIOSM, el mapeo de Paraguay con la plataforma OpenStreetMap. Venimos trabajando hace un poco más de 2 años en ese esfuerzo. Tenemos cerca de entre 35 y 40 ciudades completamente mapeadas ya ahora. Y ahora estamos haciendo la siguiente etapa porque en MapI nosotros hicimos, digamos, la cartografía base, que son básicamente las geometrías, o sea, por decirlo, todos los edificios, todas las masas de vegetación urbana y todos los cuerpos de agua artificial. Y ahora estamos en una nueva etapa en la que estamos empezando
a cargar información de uso de uso de suelo, ¿verdad? O sea, decir, edificio por edificio, qué actividad ocurre, combinando fotomapeo con etiquetado, digamos, que es básicamente usando una plataforma que se llama Mapillary, que permite generar colaborativamente una especie de Google Street View, digamos, que a nivel de calle, ¿verdad? Acá, digamos, andando con una GoPro en la calle, uno va a poder registrar fotos y esas fotos están georreferenciadas, y con esa información ir describiendo lo que pasa en la ciudad, no solo la geometría, sino el uso, digamos. Bueno, ¿por qué nos interesa, digamos, esa dinámica, verdad? Porque, digamos, Paraguay tiene una de las grandes carencias de datos de base que tiene es la información catastral, digamos, ¿verdad? Esa es una carencia que nos afecta a todos. Le afecta a desarrolladores inmobiliarios, le afecta a investigadores académicos, le afecta a ONGs interesadas en la regularización de asentamientos precarios, le afecta a los gobiernos municipales, departamentos, a todo el mundo. Todos sufrimos por ese hueco, digamos, ¿verdad? Y la forma que yo trato de explicar, porque, digamos, todo el catastro y los mapas, eso es una cuestión medio esotérica, eso, yo le explico a la gente de la siguiente manera, ¿verdad? Digamos, un país para que funcione necesita cuentas públicas, digamos, necesita tener un balance, ¿verdad? Digamos, básicamente. Necesita tener censo, necesitamos saber cuántos somos, ¿verdad? Y la tercera cosa, la tercera pata que necesitamos es una descripción física del territorio. Necesitamos saber qué está dónde, cómo están las cosas, qué se usa, qué no, etcétera, ¿verdad? En ausencia de eso, la idea de que podemos formular políticas públicas que sean lógicas es poco menos que una locura, ¿verdad? Porque en realidad Ah, estamos sin información, ¿cómo puedes tomar decisiones, ¿verdad? tal ¿Cómo puedes cual, tal planificar? cual. Básicamente estamos volando con la cabina del avión pintada de negro, con bleque, digamos. Ujú. Digamos, y estamos bajando y a ver si la pegamos, ¿verdad? Si es un aeropuerto o una avenida grande que no tenga árboles que no corte la laya. O sea, tipo, entonces, eh, digamos, yo creo que el solo hecho de que estamos tomando decisiones en carencia de información de calidad de ese nivel, y que esa carencia casi no es parte del debate público, ya dice muchísimo de nosotros, digamos, dice muchísimo del nivel de nuestra cultura urbana, o sea, dice, o sea, ¿Quién debería ser el organismo encargado de hacer este relevamiento catastral permanente de la ciudad que están haciendo, que lo están haciendo ahora ustedes, Juanca? en el contexto nacional hay tres instancias, y hemos tenido algún contacto preliminar con varios de estos niveles, ¿verdad? Y encantado de seguir colaborando. En el marco legal de Paraguay, la entidad legal que tiene el mandato de producir la cartografía oficial del territorio es la Dirección del Servicio Geográfico Militar, ¿sí? DICERGEMIL, digamos. Ellos son los que producen, detentan el mandato legal de producir la cartografía oficial del territorio, ¿sí? Digamos, nosotros hemos tenido experiencia, colaboración con ellos, en algún momento hemos recibido cadetes de DICERGEMIL en los cursos, en la materia que nosotros tenemos y tal y cual. O sea que, digamos, hay una relación buena onda con la gente de Sergio Miller. Pero, digamos, nosotros hemos sido, creo que, constructivamente críticos, ¿verdad? En el sentido que, en general, Sergio Miller hoy en día realiza trabajos puntuales, digamos, tipo casi como que mensura y cosas por el estilo, ¿verdad? Y después actúa como una plataforma en la que se comercializa información que ya está hecha, digamos, ¿verdad? Que son normalmente producto de cooperaciones internacionales anteriores, qué sé yo, asistencia del gobierno de Estados Unidos o de algún otro gobierno internacional que produjo una serie digamos, de cartas, y esas cartas se venden, uno puede ir allá y adquirir, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, es débil la capacidad de producir localmente cartografías nuevas actualizadas, tal y cual. El siguiente órgano importante es la Dirección, el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que tiene lo más cercano que tenemos a una base nacional, con fragilidades bastante conocidas, ¿verdad? Digamos, por un lado, la cartografía nacional que uno consigue en el Servicio Nacional de Catastro, para aclarar, en general son solo las parcelas, son solo los lotes, no están dibujados los edificios ni nada por el estilo, ¿verdad? Hay un par de ciudades de Paraguay que tienen catastro que incluye la forma construida, digamos, Asunción, Ciudad del Este, que sé yo, que son catastros que se hicieron en los 90 en el marco de un proyecto del BID. Y el resto del país es básicamente lotes,
Uno no tiene la forma construida y mucho menos los usos que hay en la forma construida. O sea, nuestra dirección de catastro hoy no sabe, o sea, para la dirección de catastro hoy Asunción son todos lotes, o sea, perdón, el interior del país, muchas ciudades son lotes, no tiene información actualizada de No tiene. propiedades, de nada, de No, edificios, nada. de hecho, en el Servicio Nacional de Catastro, insisto, la base nacional es una base de parcelas, ¿sí? Lotes, ¿verdad? Y digamos con problemas conocidos, ¿verdad? La famosa anécdota de que hay más metros cuadrados o más kilómetros cuadrados en escritura que en territorio, etcétera, ¿verdad? Y de vuelta en esta dinámica siempre, ¿verdad? Que bueno, habrá quien diga no todo eso es corrupción, no todo, digamos, siempre el espacio de la indefinición, digamos, institucional y la imprecisión técnica se presta a la corrupción, facilita la corrupción, pero sin duda hay una necesidad de corrupción institucional y de capacidad ahí que es diferente de la corrupción, ¿verdad? Y la tercera instancia que sería encargada de establecer catastros más actualizados son los gobiernos municipales, ¿verdad? En una capacidad que la mayoría simplemente abdica, ¿verdad? Ni siquiera intenta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una dinámica muy peculiar, que es una dinámica, para mí es una dinámica parecida a la del FONACIDE, digamos. Yo creo que FONACIDE, esos recursos, deberíamos establecer estándares nacionales que los proyectos tienen que llegar para poder ejecutar los fondos. Yo no estoy diciendo sacarle el fondo al municipio. No, tu plata está acá, hermano, el municipio tal, y acá está en una cuenta dando interés para vos, ¿verdad? Pero para que vos ejecutes, necesitas un proyecto firmado por un ingeniero, por un arquitecto, con un estudio de suelo, con un estudio con evaluación de impacto ambiental, que cumpla Pero con tu Juanca, normativa. eso no es básico. Tú me estás diciendo que los proyectos que se ejecutan hoy no cuentan ni siquiera con esos mínimos que me decís. No te quiero establecer, digamos, una aseveración de que el 100% de los casos es así, pero mi deducción deriva de la calidad de la obra final producida, digamos, ¿verdad? De la calidad de la obra final producida te dice la calidad del proyecto, te dice la calidad de la fiscalización, ¿verdad? O sea, digamos, el famoso, la escuela que se cae el techo, ¿verdad? Digamos, y bueno, entonces eso significa que no sé, no hubo ahí un concurso con un profesional firmante, con un arquitecto, con un ingeniero calculista, con un estudio de suelo, con un fiscal que firma como responsable, que pone su nombre y su reputación, si eso está bien o si está mal, ¿verdad? Que construye carreras si está bien, que se va preso si está mal, ¿verdad? Entonces, digamos, claro, en ausencia de eso, digamos, se gasta de cualquier manera. Mm. Entonces, lo que yo digo es, parte de eso es por corrupción, es adrede, es porque la gente quiere robar dinero, seguro que sí. Parte importante de eso es porque los gobiernos no tienen ningún criterio de cómo hacer eso ordenadamente. Yo también creo que sí. Entonces creo que tendríamos que establecer estándares nacionales para poder ejecutar eso. Y para volver a la cuestión del catastro, que es de lo que estamos hablando, yo por ejemplo creo que los royalties, las transferencias de royalties de Itaipú y Yacyretá a los municipios deberían estar condicionados a que sus catastros estén actualizados y sus impuestos inmobiliarios estén cobrados con un nivel de, no sé, 85%, como máximo que la, digamos, evasión fiscal inmobiliaria sea del 10-15%, ¿verdad? Porque en Paraguay tenemos un fenómeno que se llama pereza fiscal. Como la mayoría de los municipios se financian a través de los royalties, no tienen de vuelta ningún estímulo digamos, y es antipolítico, digamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo me quería cobrar? ¿Entendés? Eso no saca votos, digamos, ¿verdad? Cuando, digamos, paradójicamente, ¿verdad? Yo creo que es el interés de todos los ciudadanos que los ciudadanos paguen, porque un ciudadano que empieza a pagar es un ciudadano que empieza a exigir. ¿Verdad? Un ciudadano que empieza a pagar es un tipo que va diciendo, pero ambos, o sea, tipo, o sea, yo estoy pagando, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está esto? ¿Quién administra esta ciudad? Entonces, digamos, esos son procesos de mejora por los cuales, digamos, hay maneras factibles hoy, ¿verdad? De destrabar estas dinámicas, como te digo, la de Fonacide, la dinámica de los royalties, ¿verdad? Es, para mí, no solo tener el foco en la corrupción, sino que está bien que exista, yo creo que tiene que haber más del que hay, ¿verdad? Pero tener también el foco en que tienen que haber niveles técnicos mínimos para que esos recursos se usen y mientras no se sueltan, sencillo. Correcto. Juanca, estamos llegando a la 1 hora de esta charla, realmente apasionante los temas, pasó el tiempo volando, pero no quisiera extenderme más, ¿verdad? La idea es seguir estos espacios, seguir conversando, hay infinidad de temas, pero yo creo que quedó hoy es categóricamente establecida
la imperiosa necesidad que tenemos de hablar de estos temas, ¿verdad? De debatir estos temas, de instalar estos temas como sociedad entre los diferentes actores. Habrás tocado como 10 o 12 puntos que normalmente uno no lee en el periódico, normalmente no escucha en un debate, pero que son más que necesarios y urgentes, diría yo también, para hoy en día, para nosotros como ciudadanos de hacia dónde queremos ir. Y creo que hoy respondimos un poco la pregunta inicial de entender, bueno, cómo se relaciona el desarrollo urbano con el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? A lo largo de los diferentes temas que fuimos tocando. Me gustaría finalmente pedirte una reflexión final como para ir cerrando un poco este espacio. Y bueno, ya desde ya agradecerte nuevamente por tu tiempo y por tu generosidad en compartir toda tu experiencia. No, a vos, David, muchísimas gracias. Yo en realidad realmente agradecer y celebrar la iniciativa de acercar esferas que a veces están excesivamente distantes, ¿verdad? Como la, digamos, en mi caso el ámbito académico y el espacio de los desarrolladores inmobiliarios. Yo creo que un poco lo que estaba tratando de es destacar, digamos, con el ejemplo de las bases de datos catastrales y de tantas otras iniciativas, ¿verdad? Es que hay, digamos, niveles de capacidad y niveles de información que el país tiene que construir para beneficio de absolutamente todos los sectores, digamos, ¿verdad? Eh, un país que tiene mejores procesos, que tiene mayores niveles de información, que permite tomar decisiones racionales, que permite, un poco más racionales aunque sea, que permite discutir con más transparencia, ¿verdad? Que permite poner en debate público las visiones antagónicas que vamos a tener, porque eso, insisto, deberíamos dejar de angustiarnos por encontrarnos para tener visiones antagónicas, digamos, la vida en democracia no significa que vamos a estar siempre en consenso, significa que vamos a venir y debatir y presentar razones digamos, empujar por intereses legítimos en el foro público, ¿verdad? Y aceptar victorias parciales y aceptar acuerdos imprecisos y destrabar situaciones, ¿verdad? Me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ir superando estos binarios, como yo te decía, ¿verdad? De que, no, mira, yo soy empresario, no voy a poner un peso porque todos los del gobierno son corruptos y yo soy el gobierno, no puedo hacer nada porque no tengo los impuestos y estos empresarios no quieren poner nada, ¿verdad? Esos son, digamos, binarios empobrecedores, digamos, ¿verdad? Y creo que tenemos que ir haciendo el esfuerzo de ser un poco más articulados y poder superar esos impases, ¿verdad? Y yo creo que un espacio de convergencia de los intereses de todos, como te digo, son las corrupciones de estas capacidades, ¿verdad? Tener un catastro de calidad, tener información urbana de calidad, tener información de precios de calidad, tener información transparente sobre las transacciones, sobre los registros, mejorar los registros de propiedad. Esas son cuestiones que le interesan tanto a un activista de movimientos sociales como a un desarrollador inmobiliario, digamos, ¿verdad? Esa es una agenda común que podríamos trabajar todos, ¿verdad? Y por último, yo creo que algo que se nos quedó un poco en el tintero era destacar lo importante que es empezar digamos, creo yo, exponer en el seno del negocio inmobiliario, ¿verdad? Que no existe para mí una desalineación, no hay una separación entre el interés del desarrollador inmobiliario y el interés de la ciudad. Digamos, a mediano y largo plazo el interés del desarrollador inmobiliario, el interés de la ciudad, el interés colectivo, se alinean, digamos, ¿verdad? Entonces eso, en otras palabras, al desarrollador inmobiliario le debería interesar la máxima transparencia en el gobierno municipal, le debería interesar el mejor nivel de gestión pública, le debería interesar inclusive, perdón por la herejía, pagar un poco más impuestos, para que los funcionarios sean mejores y sujetos a más controles y que produzcamos una mejor ciudad. Porque eso revierte no solo en, digamos, no sé, el orgullo cívico y la felicidad de vivir y la calidad de caminar en una ciudad mejor, tiene un impacto en los negocios, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo daba el ejemplo opuesto, ¿verdad? De cómo conseguimos como colectividad. Digo, conseguimos porque me siento parte de la sociedad, somos todos sociedad paraguaya. ¿Cómo conseguimos con nuestra misión destruir el lago y destruyendo el lago, destruir todos los activos hoteleros y qué sé yo, inmobiliarios tan importantes que hay ahí, ¿verdad? O no sé si destruir, pero afectar negativamente en gran medida, ¿verdad?
yo creo que el mismo ejemplo se puede dar en otros niveles de negocio inmobiliario, ¿verdad? O sea, que al desarrollador también es en su propio interés, no solo como ciudadano, sino como emprendedor económico, digamos, pujar con otros sectores de la sociedad como la academia o los movimientos sociales, qué sé yo, para que haya más transparencia, más racionalidad, más predictibilidad. Genial, muchísimas gracias Juanca. Desde Century 21 quiero que sepan que vamos a seguir generando este tipo de espacios. Nosotros entendemos que nuestro rol de intermediación inmobiliaria debe ir mucho más de que juntar un simple propietario con el comprador, sino que también se trata de unir a los diferentes actores que se encuentran dentro hoy del mercado en el sector inmobiliario. Así que cuenten con nuestro compromiso como compañía de seguir contribuyendo con este proceso de creación de ciudad a través de estos espacios que vamos a seguir generando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero en un nuevo one-to-one muy pronto aquí a través de nuestra fanpage. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, David. Gracias, Centro 21. Hasta luego.